Siéntense por favor y bienvenidos, amados del Señor. Vamos a estudiar, parece que estamos en la escuela, ¿verdad? Vamos a estudiar y va a haber un examen al final. No, como que examen al final. Bueno, ¿a cuánto les gustaba la escuela? ¿A nadie les gustaba la escuela? Más o menos. A mí me gustaba mucho la escuela, porque eso me libraba de trabajar en el campo. Así es que por eso me gustaba mucho la escuela. Llegábamos mi hermano y yo a la casa de la escuela, y mi papá decía, cuando termines la tarea te vienes a trabajar al campo, ¿verdad? No, hombre, yo hacía mi tarea, inventaba tarea para seguir estudiando, para no estar trabajando. Mi hermano era más trabajador que yo. Yo era el más coyotito, ¿verdad? Le quería sacar al trabajo. Pero ahora vamos a estudiar algo que sí nos gusta, la palabra de Dios. Vamos a estudiar algo, ¿saben? Déjenme decirles, la palabra de Dios, hay algo que se llama soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. La palabra soteriología viene de una palabra griega que quiere decir la doctrina de la salvación. Hay muchas doctrinas en la Biblia. Hay dos maneras de estudiar la Biblia, como lo hacemos regularmente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero también podemos estudiarlo por temas, y los temas son las doctrinas. Hemos estudiado varias de las doctrinas ya. Déjenme decirles algunos de los temas, las doctrinas que están en la Biblia y que debemos de conocer, estudiarlas. Antropología es la doctrina del hombre. Soteriología, la doctrina de la salvación. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Angelología, ¿cuánto habían oído esa palabra? Angelología es el estudio de los ángeles. Los ángeles. Escatología es la doctrina de las cosas de los últimos días, las profecías. Hay otros más. Bibliografía, el estudio de la Biblia. Y eso quiere decir, por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién inspiró la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia? Y la inspiración de Dios para la Biblia. La teología es la doctrina de Dios, el estudio de sus atributos, de su persona, de su poder, de su personalidad. Y cristología, lógico, la doctrina de Cristo, ¿verdad? Estudiamos quién es Cristo, sus nombres, su naturaleza y el significado de la vida supernatural de Cristo. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, pero creo que ya mejor los dejo ahí con tarea, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar ahora, como les digo, soteriología, la doctrina de la salvación. ¿Cuántos necesitamos la salvación? Todos necesitamos la salvación, ¿verdad? Todos necesitamos la salvación. ¿Saben por qué necesitamos la salvación? Porque todos somos malos. ¿Les gustan las buenas noticias? Porque todos somos malos. Eso nos dice la Biblia, yo no lo inventé. Se los voy a leer. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno. En Romanos 3:10. No hay justo, no hay ni siquiera uno. En Jeremías 17, 9 y 10, nos dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Piensen en esto. La salvación es gratuita, pero no barata. ¿Por qué no es barata? Porque a Cristo le costó su vida. Para nosotros es gratuita porque la recibimos, porque Él nos la ofrece. Él nos la ofreció cuando murió en la cruz, pero para Él le costó todo, todo, todo. Su propia vida, su propia sangre. Y la ofreció porque todos somos malos, todos necesitamos la salvación. Todos a una nos habíamos alejado de Dios.
Y por eso la Biblia, saben que la Biblia es muy clara. No esconde nada, no le pone, como diríamos, crema a los tacos, o no sé cómo otro, ¿verdad? Nos lo dice claramente que somos malos, perversos, perdidos y necesitamos salvación. Por eso Dios mandó a su propio Hijo. Pero ¿saben que cuando Dios creó al mundo, lo creó perfecto? Adán y Eva eran perfectos. Son los únicos hombres que habrán sido perfectos desde que nacieron, cuando Dios los creó. Pero entró el pecado y lo manchó todo. ¿Se fijan cómo es el mundo animal? La naturaleza, cuánta violencia hay. Unos tienen que matar a otros para comérselos. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Quién de ustedes ha tenido un hot dog, una hamburguesa, un bistec últimamente, un pollo? Tenemos que matarlos para comérnoslos, ¿verdad? Y todo eso es parte del pecado. El universo entero está manchado por el pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio el control de todo, lo puso todo en sus manos. Y solamente les dio una prohibición, un mandamiento, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Tenían todo lo demás, pero tenían que tener lo que Dios les dijo que no debían de comer. Y ahí entró el pecado y ahí entró la muerte. Digamos, Dios le dijo, el alma que pecare morirá. Y Dios le había dicho a Adán, dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Y podríamos decir, bueno, no es verdad, porque no murieron, o sí murieron. Instantáneamente murieron espiritualmente, se separó la relación que tenían con Dios, porque recuerdan, antes que entrara el pecado, platicaban con Dios, caminaban con Dios, convivían con Dios. Pero cuando entró el pecado, se rompió esa relación, la muerte espiritual entró instantáneamente y de ahí, en ese momento, empezó su muerte física. Vivieron cientos de años, pero eventualmente murieron. Y por eso todos tenemos que morir un día. Y después de eso nos dicen Hebreos, y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Todos vamos a comparecer ante Dios. Todos. Creyentes y no creyentes, ateos, abstemios, todo ser humano va a comparecer ante Dios. Solamente que va a haber dos diferentes tronos, el trono blanco y el gran trono blanco. En el trono blanco van a comparecer todos los cristianos. ¿Por qué vamos a comparecer ante ese trono, ante Jesús? Porque van a ser juzgadas nuestras obras, no nuestra salvación. Nuestra salvación ya fue sellada en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. En el momento en que reconocimos que éramos pecadores, que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos perdonó, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dice que nunca nos abandonará. ¿No es maravilloso? Nunca nos va a dejar solos. Desde el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y ahora Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Porque somos hijos de Dios. Cuando vamos a comparecer ante el trono blanco, ante Jesús, es para recibir el premio de todas las obras buenas que hayamos hecho en nuestra vida. Jesús dice en el libro de Revelación, al final, en Apocalipsis, he aquí vengo y mi galardón conmigo para darle a cada uno según sus obras. Y es lo que vemos aquí, vimos en el versículo 10 de Jeremías 17, dice, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y miren enseguida, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todos los pecadores que no reciben a Cristo como su Salvador van a comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgados de acuerdo a todas sus malas obras, y porque no recibieron a Cristo ya están condenados y van a ir al infierno por toda la eternidad. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué?
muchos saben, todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero el necio dice en el Salmo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no le quieren dar cuentas, no quieren obedecerlo, quieren vivir su vida como les dé la gana, a su manera. Y dicen, si lo niego, no existe. Si lo niego, no existe. Es como se dice, no. Ahí viene un camión, pero si cierro los ojos, no lo veo. Y no me va a atropellar porque no lo estoy viendo. Hágase un lado porque sí viene el camión. Ellos lo niegan porque no le quieren dar cuentas, porque no quieren vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus mandamientos. Y en el versículo 3, 22 y 23 de Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está en Romanos 3, 22. Vámonos abriendo, vamos a Romanos 3, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 21. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Hemos sido justificados gratuitamente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Él pagó el precio y por eso estamos hoy justificados por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Que hemos sido redimidos. Hemos sido reconciliados con Dios. Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ¿verdad? No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay busca de Dios a una. Todos se han hecho perversos. Pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Vieron lo que dice en Romanos 3:23? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todo el mundo está perdido. Todo el mundo estaba perdido hasta que vinimos a Cristo a la salvación. Y todos, judíos y gentiles, solamente hay un camino al cielo. Jesús nos lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero solo en Cristo. Eso elimina todas las religiones del mundo. ¿Saben que Jesús no vino a iniciar una religión? Jesús no vino a empezar una religión. Ya existía la religión. Los judíos tenían religión. Había muchas religiones en el mundo. Pero el problema que tenían los judíos, que habían revuelto la palabra de Dios con las enseñanzas de los hombres. Entonces estaban confundida la gente, ya no sabían si era la palabra de Dios o eran las enseñanzas de los rabinos, de los judíos, de los fariseos. Por eso Jesús no vino a empezar una religión, ya existía. El problema es que la religión es que el hombre quiere llegar a Dios a través de sus buenas obras. Pero eso no salva a nadie. Cristianismo es Dios viene al hombre perdido. ¿Cuándo recuerdan la historia del hijo pródigo? Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? El hijo le pidió la herencia a su papá antes de que muriera. Porque quería irse a divertir al mundo, a gastarse el dinero. Y se fue.
y lo perdió todo y regresó mucho peor de lo que estaba antes de irse. ¿Y el padre cómo lo recibió? Le cerró la puerta, lo maltrató, lo maldijo, lo desheredó. No, lo recibió con los brazos abiertos. Hizo una fiesta. Llegó el mariachi y se armó la fiesta. Mataron el carnero, el borrego, el toro, lo que haya sido. Hicieron una gran fiesta para celebrar que alguien que estaba perdido había sido encontrado. Estaba muerto y ahora estaba vivo. Todos esos éramos nosotros. Todos esos éramos nosotros. Jesús dio esa parábola para enseñar el amor de Dios para los pecadores. Pero pensemos en una cosa que muchas veces no pensamos. El pródigo tuvo que empezar el camino y regresar. El padre lo esperaba todos los días, pero no fue a buscarlo. Estaba esperando que regresara y el pródigo regresó. Pero hay el villano de la novela, en esta parábola, el hermano mayor, que se sentía muy bueno, y cuando llegó el hermano, en lugar de celebrar, estaba enojado. Porque dice, tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. El papá le dice, mira, tu hermano ha regresado, está vivo, y el hermano no quiso ni entrar a la fiesta. El corazón estaba en la casa, pero su corazón estaba lejos. Y Dios a nosotros todos como hijos pródigos o como el hermano tenemos que perdonar. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores, que estamos lejos de la gracia de Dios por nuestra cuenta. Filipenses 2, 8 y 9, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No hay otro nombre más dado en el cielo más que el nombre de Jesús. Inclusive en la Biblia nos dice que todos, incluyendo los ángeles, van a adorar a Jesús. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todo mundo va a comparecer ante Jesús, todo mundo va a adorar a Jesús. Nosotros lo vamos a hacer, lo hacemos ya desde ahorita, ¿verdad? Con gusto, con alegría. No porque nos forzan, sino porque lo hacemos por agradecimiento de lo que hizo por nosotros. Pero todos los que rechazan a Jesús un día van a comparecer ante Él y van a confesar que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Pero ellos van a recibir el castigo eterno porque lo rechazaron. Van a confesarlo, pero de mala gana, pero va a ser demasiado tarde. Hay frases famosas de gente que dice, antes de morir, las palabras más importantes de nuestra vida son las que vamos a decir antes de morir si tenemos conciencia de cómo estamos. Por ejemplo, estaba leyendo nombres de diferentes personas, políticos, conquistadores, de todo tipo, santos y perversos. Winston Churchill, el gran líder, primer ministro de Inglaterra, un hombre muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, dijo al final de su vida, estoy convencido que no hay esperanza. ¿Se imaginan morir así? Decir, estoy convencido de que no hay esperanza. Otro político inglés dijo, si tuviera mundos los daría todos para que el libro que escribí llamado La Edad de la Razón nunca hubiera sido impreso o publicado. Escribí un libro atacando el cristianismo, atacando la Biblia hasta el final de su vida. Y qué manera de decir, dice, ahora dice, oh Señor,
ayúdame, Señor. Cristo, ayúdame. Quédate conmigo porque estoy en el infierno solo. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Piensen, ¿qué quisieran ustedes que se dijera cuando mueran? Que pusieran en su lápida. ¿Saben lo increíble de nuestra vida? ¿Cuánta gente se esfuerza, se enfrasca en obtener las cosas de este mundo? Y al final de nuestra vida, ¿saben lo único que hay que representa nuestra vida? El día de que nació y el día que murió, y una rayita solamente en medio. Esa rayita significa toda nuestra vida. ¿Qué es lo que quieren que se diga cuando vayan a morir? Si tienen razón ustedes, ¿qué quisieran que se dijera de ustedes? Amaba a Dios. Amaba a Dios. Se fue con Dios. Se fue con Dios. Buena sierva fiel. Buena sierva fiel. ¿Yo saben lo que pondría? Le diría a Cristina, te dije que me sentía mal. No me lo creíste. Está grabado. No, ¿saben lo que yo quiero hacer? Quiero hacer mi propio funeral, mi propio servicio. Lo va a poner, lo va a planear. Lo quiero grabar, Oh, porque solamente así se va a decir algo bueno de mí. Porque yo lo puedo decir, porque si ya me morí, pues sabrá yo lo que vayan a decir, ¿verdad? Buena persona. Que bueno, algunos dirán era buena persona, otros dirán era bueno para nada. Pero no sé, pero sí quiero hacer eso, no sé por qué. Tengo a veces pensamientos medios macabros, ¿verdad? Buena idea. Pero, ¿saben por qué lo quiero hacer? Porque quiero compartir el Evangelio y dar la invitación de que vengan a Cristo, que reciban salvación a través de Cristo, del sacrificio que hizo en la cruz. Quiero darle los versículos, quiero darle la invitación y quiero decirles, yo estoy en el cielo, no crean que tuve temor al morir. Estaba contento, es el día de mi graduación, de mi coronación, cuando finalmente deje atrás las cosas de este mundo y yo estoy en la presencia de Dios. ¿Saben? Una vez que demos el último respiro en este mundo, que inspiramos, luego exhalamos, el próximo respiro va a ser ¡wow! Estoy en el cielo, qué maravilla, qué hermoso. Como un pastor americano que murió, D.L. Moody, cuando estaba muriendo, tenía su familia, estaba rodeado de su familia y volteó a verlos a todos y sonrió. Según la historia, se le corrió una lágrima de los ojos y miró hacia arriba y que decía, ¡wow! ¡Wow! El cielo se está abriendo y la tierra se está alejando, se está desvaneciendo. Imagínense llegar a un momento así. Qué lindo era un ser amado morir así, con esa gracia, con esa paz. ¿Y por qué? Por todo lo que hizo Cristo. Su gracia fue la que nos ofreció la salvación. Su gracia nos salvó. Como dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así es que todos los vamos a adorar, los ángeles lo van a adorar. En el libro de Colosenses capítulo 3 también habla de que toda rodilla confesará que Él es Dios para gloria de Dios Padre. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben que todos nosotros somos obras en proceso? No hemos terminado porque todavía tenemos vida, ¿verdad? Pero dice Pablo a los filipenses, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Todos nosotros estamos, recuerdan el Señor Jesús habló del alfarero, ¿verdad? El alfarero, esto en el Antiguo Testamento, la historia de también, que le dice a Ezequiel, ve a la casa del alfarero. Y va a la casa del alfarero, ve al alfarero formando una vasija. Y se descompone, la quiebra, la vuelve y vuelve a empezar. Nosotros somos el barro en las manos del Señor. Él es el alfarero. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y cuando esté terminada la obra, ¿saben lo que hace? La pone en el horno. Y luego le empieza a subir el calor. Y empezamos a quejarnos. Ay, me duele aquí. Ay, me duele acá. Ay, Señor, porque ayúdame, Señor. Y el Señor le está subiendo. Pero tiene un ojo en el termostato y tiene otro ojo en el reloj. ¿Sabe cuánto tiempo debe de estar la vasija en el horno para ser perfeccionada? Y en nuestras vidas permite pruebas para perfeccionarnos. Es como el ejercicio. Es como el ejercicio. Uno no puede tener músculos si no hace ejercicio, ¿verdad? Miren aquí. Un ejemplo aquí. Lo voy a poner. Esos brazotes que tiene, ¿verdad? ¿Saben que no los tienen porque se queda sentado comiendo donas en el sillón? Tiene que hacer ejercicio. Yo voy al gimnasio. Aunque no lo crean, voy al gimnasio. No se me nota. No se me nota. Yo lo he visto. Sí, pero ¿saben lo que es? No deprimente, pero me hace despertar a la realidad. Cuando estaba joven, siempre me ha gustado hacer ejercicio. Podía levantar, por ejemplo, esas mancuernas que le llaman unos dumbbells, mancuernas de 40 libras. Después, antes del virus, del COVID, ya andaba con 20 o 30. Ahora voy a agarrar las de 15 y apenas puedo. Pero lo peor de eso es que llega una muchacha y agarra las de 20 o 25 y se las lleva para hacer ejercicio. Y yo nomás me quedo. Es la vida. Mi cuerpo está cada día haciéndose más viejo, desgastándose. Pero dice Pablo que aunque esta tienda, esta casa se vaya desgastando, Dios está preparando una nueva. Es esa la que yo me esfuerzo. Dice la Biblia, el ejercicio físico produce poco, avanza o es bueno, pero la santidad es mucho mejor. Ahora es lo que me tengo que concentrar yo más. No tengo miedo a morir. Créanme que no tengo miedo a morir. Solo que no quiero estar ahí cuando suceda. ¿Lo entendieron? No quiero estar ahí cuando suceda. No, yo no tengo miedo de morir porque sé a dónde voy. Por lo que Cristo hizo, no lo que yo hice o lo que yo haga o pueda hacer. Todos nosotros vamos a ir a la gloria, vamos a ir al cielo por lo que Cristo hizo. No por buenas obras, porque no es por obras buenas que nos salvamos. Ya lo leí, ya lo mencioné de Filipenses 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Imagínense Dios perfecto, santo, sublime, glorioso, viviendo en perfecta armonía con el Padre, con el Espíritu Santo, todos los ángeles, venir y nacer en un chiquero prácticamente, en una cueva o en un establo, entre el lodo, entre el excremento de los animales, vivir una vida de humildad, de pobreza absoluta. Porque cuando tenía que pagar los impuestos, le dijo Pedro, ve y echa tu anzuelo al lago y saca un pez y con eso paga nuestros impuestos. No traía ni una moneda con él. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que no tenía propiedades, nada. Cuando entró el domingo de Ramos, que le llamamos la entrada triunfal, que entró a Jerusalén, una semana antes de morir, tuvo que conseguir un burro prestado, porque no tenía ni un burro. Cuando lo iban a enterrar, tuvieron que enterrarlo en una tumba prestada, la tumba de José de Arimatea.
No tenía nada. El que creó todo el universo, los cielos y la tierra, no tenía nada. Se hizo el más humilde para poderse identificar hasta con el más pobre limosnero de la calle. El Dios Todopoderoso se humilló a tal grado para podernos salvar. Sí, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. De nuevo, Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en cada uno de ustedes, en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ambos casos se refiere a la salvación. Lo que Dios empieza, lo termina perfectamente. ¿Y saben de lo que habla eso también? De nuestra seguridad eterna. Una vez que venimos a Cristo, si le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, Él escribe nuestro nombre en el libro del Cordero de la vida en el cielo y dice que nunca lo va a borrar. ¿No es maravilloso saber que tenemos esa promesa, esa seguridad? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí este es la sexta vez que dice yo soy. Porque en otras dijo yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida. Aquí claramente nos dice que Él es el camino, Él es el camino a Dios, la verdad de Dios y la exclusividad de Jesús para poder venir al Padre. No hay otro. No podemos llegar a Dios de ninguna otra manera. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes, si crecieron en la Iglesia Católica, nos enseñaron que la Virgen era corredentora? El Papa acaba de remover eso. El nuevo Papa, ¿cómo se llama? Leo XIV, lo acaba de remover. Que no es corredentora y no es cointercesora. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. Y finalmente, y hay una revolución ahorita en la iglesia, porque muchos católicos y obispos y arzobispos, sacerdotes están enojados. Pero en realidad tiene razón, porque la Biblia no lo enseña de ninguna manera. Ella era una mujer buena, honrada, privilegiada, que debemos honrar, pero no adorar. Porque Jesús dijo que Él es el único camino al Padre, no hay otro. Y debemos, como les digo, no oramos a nadie más que a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es el único camino. En Romanos 1, 16 y 17 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por las buenas obras. Pablo no se avergonzaba. Déjenme decir, ¿alguna vez nos hemos avergonzado nosotros de confesar que somos cristianos? Tal vez en el trabajo haya presión. El patrón o la patrona no es cristiana o no es cristiano. Y sabemos que detesta a los cristianos, habla mal de ellos. Y en una reunión empiezan a hablar y alguien empiezan a hablar mal de Jesús. Y le preguntan a uno, ¿y tú eres cristiano o cristiana? ¿Qué diríamos? ¿Lo decimos como entre dientes o lo decimos claramente? Sí, soy cristiano, sí, soy cristiana. Y podemos decir, muchos usan el nombre de Dios en vano, el nombre de Jesús específicamente. Podemos decirles, por favor, no uses el nombre de Dios en vano. Es mi Salvador. Se van a molestar, pero debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Nunca, nunca usar el nombre de Dios en vano. Porque es el nombre más sublime, más hermoso que hay. ¿Verdad? Que Pablo no se avergonzaba. Recordemos, Pablo había sido uno de los más grandes fariseos en la religión judía. Tenía una posición muy elevada, era muy inteligente, estaba muy preparado.
Y lo dejó todo, todo lo dejó, lo perdió todo por seguir a Jesús. Y no se avergonzaba del Evangelio. Y nosotros nunca debemos de avergonzarnos tampoco. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Así vamos a vivir por fe. ¿Quién de nosotros ha visto el cielo? Nunca lo hemos visto. Creemos en Jesús, pero nunca lo hemos visto. Aunque hay evidencia irrefutable de que Jesús existió. ¿Saben que hay miles de pergaminos que enseñan a través de la historia que Jesús existió? Los milagros que hizo, todo. Personas muy inteligentes han tratado de desacreditar la Biblia diciendo que Jesús nunca existió. Pero hay muchos escritos del tiempo de Jesús, de gobernadores, de emperadores, de críticos de Jesús que escribieron acerca de Jesús. Como les digo, es irrefutable la evidencia de que Cristo existió. Aunque no lo hemos visto, pero ¿quién de ustedes no tiene paz en su corazón cuando recibió a Cristo? Vemos nosotros la gran diferencia que ha hecho nuestra vida de antes a ahora. Piensen dónde estaban antes de Jesús. No sabían a dónde iban a ir si morían, ¿verdad? Yo me recuerdo que desde que estaba joven, tendría unos 16, 17 años, y me recuerdo varias veces cuando me iba a dormir, pensaba, este día, ¿lo gané o lo perdí? Según como me había portado, lo que había hecho, lo que había hablado, digo, este día lo perdí, porque pensaba que era por buenas obras que me iba a salvar. Pero el problema es que nunca sabía si había hecho suficientes buenas obras. Imagínense llegar al momento de morir y no saber a dónde vamos. Esperamos que hayamos hecho buenas obras suficientes para recibir el perdón. Pero ¿qué tal si quedamos una corta? O 50 o 100 obras buenas para irnos al cielo. ¿Pero qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos a través de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando venimos una vez nos damos cuenta que la salvación es en Cristo, a través de Cristo y solo para Cristo, y le entregamos nuestra vida. Desde ese momento podemos respirar tranquilamente. Porque ¿qué tal si morimos en el sueño y no tuvimos tiempo de arrepentirnos? No importa. Como cristianos vamos a la presencia de Dios porque nuestro destino ya está sellado. Ya está sellado cuando recibimos a Cristo. Ahí se selló nuestro destino. Jesús dijo a Marta en Juan 11, vayan conmigo a Juan 11. Juan capítulo 11. Y vamos a leer la historia. Voy a comenzar en el versículo 26. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, que vive y cree en mí, no morirá, porque Lázaro había muerto, María y Marta estaban llorando, hacía 4 días que Lázaro había muerto. Jesús esperó hasta que ya el cuerpo apestaba. Y vino Jesús, y ellas corrieron a verlo, bueno, Marta, y él le dijo que su hermano iba a volver a vivir. Y Jesús le dijo, todo aquel que cree que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea,
sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Me adelanto al versículo 35. Jesús las trata de consolar y Jesús, cuando ve el dolor que causa la pérdida de un ser querido, en el versículo 35 está el versículo más corto de la Biblia. 2 palabras. Jesús lloró. Sabían que lo iba a resucitar, pero por ver el dolor que causaba la muerte de un ser querido, Jesús lloró de ver el dolor. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Brinquemos al versículo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra del sepulcro, que donde estaba puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió brincando como pingüino, porque estaba todo envuelto en lienzos. Él le dijo que Lázaro, que si creía en él, vería la resurrección. Marta le dijo, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, el día de la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque ella creía que Jesús tenía el poder de Dios, no creía que lo podía hacer en ese momento. Pensaba que tenía que esperar hasta el día de la resurrección de todos los muertos. Jesús estaba hablando, yo lo puedo resucitar ahorita. Y fue exactamente lo que hizo. Yo lo único que lamento del pobre de Lázaro que tuvo que morir 2 veces, ¿verdad? Pero murió feliz, porque habían creído él y sus hermanas que Jesús era el Hijo de Dios. Y es lo que necesitamos. Poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo, la obra terminada en la cruz. Porque ¿cuáles fueron las palabras de Jesús antes de irse de este mundo? En el Evangelio de Juan dice, terminado es. Terminado es. La obra de redención había sido completada, terminada al morir Cristo en la cruz, llevando en él todos nuestros pecados. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió voluntariamente cuando él lo decidió. Él despidió su espíritu. Nadie lo mató. Él dio su vida voluntariamente. Podríamos decir, el Padre lo mató, porque el Padre lo mandó a morir. Y Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros para podernos dar la vida eterna a nosotros. Ese es el verdadero, es el centro, el corazón del Evangelio. ¿Cómo podemos ir al cielo? Poniendo toda nuestra fe en el nombre de Cristo. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, abriendo nuestro corazón y decirle que nos limpie, nos lave, nos acepte, nos purifique, nos santifique. Y eso es a lo que vino. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar a todos aquellos. En Juan 3:17, Juan 3:17, voy a ir ahí y se los leo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino. Pero miren la advertencia tremenda en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente aquí dice, aquí está, ¿quiénes son las cabras y quiénes son las ovejas? Dice que cuando venga va a decir a todos a su izquierda, que son las cabras, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y a todos los de la derecha, es decir, a todas las ovejas, bienvenidos a casa. Entrad al descanso de su Señor. Eso es a lo que vino Jesús, a dar su vida en la cruz por nosotros. No nomás es creer porque los demonios creen y no obedecen. Sí, pero es creer con fe de que Él es el Hijo. Ellos saben, pero ningún demonio se ha arrepentido ni se puede arrepentir. Dios no mandó a Jesús al mundo a salvar a los ángeles caídos, a los demonios. Mandó a su Hijo a morir por los seres humanos. Y sí, es verdad. Podemos hacer una confesión emocional, pero no es real. ¿Saben cómo sabemos que una confesión es real? Mirando la vida de la persona. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Va a la iglesia una vez al mes, se duerme la mitad del tiempo, da $1 o $2 y dice, la iglesia no necesita mi dinero, la iglesia que dependa de Dios. Entonces la persona nunca ha sido transformada. ¿Cómo sabemos que una persona está realmente transformada por el poder del Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace con su tiempo y con su dinero? ¿Saben lo que han dicho? Y yo lo he dicho antes. ¿Saben lo más? La última parte de un hombre para ser salvo, lo último en salvarse es su cartera. Porque es a lo que se aferra más. El que dice, no, yo no creo en el diezmo. ¿Está bien? Dice Dios que Dios ama al dador alegre. Y que cada quien dé según propuso en su corazón. Eso es entre ellos y Dios. Es entre ustedes y Dios, es entre yo y Dios. Yo sí creo en el diezmo porque Jesús, cuando le preguntaron, dijo que los fariseos daban hasta del comino, de las semillas, separaban. Dijo, todo eso habían de haber hecho sin dejar de hacer lo demás. Pero eso es algo personal. Como ven, nosotros no pedimos no pasamos una canasta, una charola, una bolsa. Es entre ustedes y Dios. Porque Dios no es tacaño, Dios no es deudor de nadie. Dios nos da en abundancia. Todo lo que tenemos vino de Él, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Él. Porque dice la Biblia, la tierra del Señor es la tierra y toda su plenitud. Nosotros mismos le pertenecemos. Somos su propiedad. Entonces, cada quien, como propuso en su corazón, Dios lo va a bendecir y el Señor va a proveer. Dios es un Dios maravilloso. Vamos orando. Padre bendito, lo adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos, Señor, le damos toda la honra y toda la gloria. Le damos las gracias por su provisión en nuestras vidas, por el pan que nos da todos los días, por el hogar donde vivimos. Gracias, Señor, más que nada por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por el privilegio de poderle llamar Padre y a Jesús llamarle nuestro Señor y Salvador. Y gracias, Señor, por la convicción del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque el llamado que hizo en nuestro corazón lo recibimos, lo aceptamos. Y como dijo Ana, la decisión debe ser real, no simplemente de palabra. Nuestra vida lo demuestra y que lo demuestre hasta el momento en que cerremos los ojos aquí. Bendiga a mis hermanos, cuídelos, guárdelos, guíelos, convénzalos, bendígalos abundantemente, Padre eterno, en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.